Bueno, estamos en la Embajada de Chile en Francia, en la ciudad de París, donde nos abrieron las puertas para poder conversar en exclusiva con uno de los protagonistas, sin duda, que ha estado presente en esta gira por Europa, presente de inicio a fin, desde el día 1 hasta el último día, el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y saludos a los auditores de Cooperativa, que supongo que se estarán levantando. Nosotros aquí ya es un poco más tarde, pero los saludo igual. Ministro, quería partir preguntándole con qué sensaciones se queda usted ya en estas últimas horas de la gira. En la previa hubo un sector político que trató de torpedearla, incluso se planteó que el presidente se iba de vacaciones en algún momento. ¿Usted cree que se cumplieron los propósitos que se plantearon? Yo creo que sí, al menos desde el sector de energía. Fue muy importante observar toda la potencialidad que tiene el sector de energía como por cierto, como un factor como de aumentar el flujo de inversiones y el comercio, pero también como una manera de transformar nuestra vocación productiva. Yo creo que además fue muy importante que viniera una delegación de empresarias y trabajadoras. Creo que la presencia de ellas en varias de las instancias donde se discutieron temas de energía también fue importante. Al final del día, la CPC, la SOFOFA, hay una representante también de CAP. Son industrias que van a acompañar la transición energética también desde el lado productivo. Así que el balance de la gira, al menos desde el sector de energía, es muy bueno. Ahora, al parecer hemos visto que Europa está viendo con harta atención lo que son los recursos naturales de nuestro país, la transformación energética, y quería preguntarle, ministro, ¿cuáles son las condiciones o bajo qué términos nuestro país está abierto a abrirse, digamos, al extractivismo internacional? Bueno, yo no usaría ese término. Yo diría que la transición energética, y uno entiende, digamos, que la transición energética, especialmente después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha generado un sentimiento de temor, de preocupación en los países europeos desde el punto de vista de la energía, pero la transición energética para Chile es realmente una oportunidad para construir una industria distinta. Hoy en día tenemos lugares que están muy vinculados a los combustibles fósiles, Tocopilla, Mejillones, pero también Quintero, Coronel, o incluso Magallanes con la operación de gas y petróleo. En todos esos lugares, cuando uno va, la gente es consciente de que la generación al carbón sobre la base de carbón es algo, digamos, que tiene un límite temporal cercano, pero también pasa lo mismo, digamos, con el uso incluso de combustibles fósiles como el petróleo, donde uno ve, digamos, que el mundo se está moviendo hacia el menor uso, digamos, de esos recursos energéticos. Entonces, ofrecer una nueva vocación productiva para esos espacios, el hidrógeno verde, la generación de energía renovable y todo lo que viene asociado a eso, con las cadenas de valor que no se limitan solamente, digamos, a instalar un generador y producir energía renovable, sino, digamos, los servicios, las partes y piezas, la formación de capital humano, el desarrollo de conocimiento científico, son todas grandes oportunidades que permite que entendiendo que en Europa la transición energética es vista como más bien como un problema, ¿no? Con algo que genera preocupación, miedo, en Chile más bien lo veamos como una oportunidad. ¿Y con qué acuerdo, ministro, llega a Chile? ¿Con qué avances se podría decir a la ciudadanía que se lograron esta gira en Europa? Bueno, tenemos acuerdos con distintos socios comerciales que ya, digamos, habían sido negociados, implementados en los distintos países que visitamos. Yo diría que el más importante en términos de impacto inmediato es el acuerdo que cerramos con el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones ya había hecho un compromiso con el facility financiero
de hidrógeno verde, ya había hecho un compromiso también con el Banco Estado, donde nosotros igual participamos en ambas instancias, pero el nuevo, digamos, la nueva declaración conjunta, este nuevo acuerdo que firmamos, habilita otros espacios de cooperación con una institución financiera con la que compartimos una visión. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces la función de los bancos multilaterales no está del todo clara. No son un banco comercial que simplemente te presta plata o le presta plata a una empresa privada. Los bancos multilaterales son instituciones que muchas veces financian mecanismos de cooperación, muchas veces cofinancian proyectos como Polo Energía y Tupime, muchas veces cofinancian también proyectos esencialmente sociales como el que tenemos nosotros en Mejor Escuela, que permite refaccionar térmicamente escuelas vulnerables, pero también financiar estudios como, digamos, el desarrollo de capital humano en hidrógeno verde y en temas, digamos, de penetración digamos, de igualdad de género en la industria de penetración de empleo femenino. Estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo, en estas últimas horas de esta gira por Europa. Ministro, quería llevarle un tema un poco más político, reflexivo. Ayer el presidente Gabriel Boric estuvo dando una clase magistral y volvió a mencionar el caso convenio. ¿Qué es lo que dice el presidente? Dice que el poder no puede reaccionar a la defensiva. Su ministerio, en particular, también está envuelto en una investigación, eventual tráfico de influencia. ¿Usted cree que ese mensaje que plantea el presidente, esa reflexión, se ha entendido en su sector? Sí, por cierto, el presidente tiene reflexiones siempre muy profundas en estas instancias y sirve también digamos, como este pegamento en la coalición que siempre es tan necesario. Respecto al caso que menciona, nosotros hemos sido muy claros, esto es un caso que no es de ahora, esta es una investigación, el oficio con el cual nos solicitaron informaciones de septiembre del año pasado, nosotros entregamos la información que nos fue solicitada en esa oportunidad y las veces que nos han solicitado complementarla, así se ha hecho, y por ahora no tenemos mucho más que agregar que si nos vuelven a solicitar colaboración, la entregaremos oportunamente y ojalá el caso se esclarezca lo antes posible, porque efectivamente es importante para la ciudadanía tener confianza en que las instituciones siempre persiguen el bien común. ¿Y cómo ve usted la bajada que se ha hecho? Porque claro, la ciudadanía finalmente termina desconfiando. Eso es lo que planteaba también el presidente, que para fortalecer la democracia se necesitaba como funcionarios públicos poder propiciar una reconstrucción de confianza. Todos estos casos que envuelven, más allá de que el ministerio haya puesto todos los antecedentes al respecto, o más allá del ministerio, sino que hablemos del sector político que usted representa, ¿cómo evalúa usted que ha sido esa bajada a la ciudadanía? O sea, yo creo que, y me tocó responder una pregunta muy similar hace un tiempo atrás, yo creo que uno siempre quisiera estar en un escenario de cero casos, ¿cierto? Donde estas cosas nunca ocurrieran. A veces ocurren y en ese caso, lógicamente, la reacción de la ciudadanía se sostiene en generar desconfianza. Pero la relación que tenemos con la ciudadanía es una relación que no va a terminar ahora. Y lo importante es que esa relación de confianza salga fortalecida una vez que haya una reacción de parte de los organismos públicos a este tipo de casos, en aquellas situaciones donde haya existido infracciones administrativas, tienen que haber sanciones administrativas ejemplares. En el caso que haya habido infracciones que tengan que ver con ilícitos penales, ese castigo tiene que ocurrir también. Y en el caso de las responsabilidades políticas, a medida, y en eso yo también creo que es importante reconocer la velocidad con la que se actuó en términos de responsabilidades políticas, donde hubo responsabilidades políticas se hicieron y se ejercieron. Ministro, ya para terminar, quería preguntarle, otro de los ejes que ha marcado esta gira en lo político tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del quiebre de la democracia. Prácticamente todos los días hemos tenido actividad en torno a eso. Quería preguntarle, ¿usted cómo ve el panorama que existe en la previa, el panorama político? ¿Ve usted viable, por ejemplo, esta tesis de lograr una cohesión lo más amplia posible entre los diferentes sectores en torno a este importante hito?
Yo espero que sí. Este es un tema que además en lo personal esta gira europea me llega muy de cerca. Mi familia fue exiliada en España. Nosotros somos una familia de refugiados políticos. Y mi hermana todavía vive en España, nunca volvió a Chile. De hecho, ya participó en el acto que se hizo en Madrid. Tenía muchos compañeros de colegio que estaban en una situación similar en Francia o en otros países de Europa. Así que las historias con las que nos hemos encontrado en esta gira son historias que a mí me llegan muy de cerca. Pero creo que la conmemoración de los 50 años nos permite como país mirarnos, sí, y el ejercicio de mirarse críticamente siempre es difícil, pero creo que la enseñanza que yo esperaría, las cosas que seamos capaces de generar como síntesis en nuestro país, es el valor de instituciones democráticas, donde puede ser que no estemos de acuerdo, pero nadie es perseguido. Nadie es perseguido por sus ideas, y hay lugares donde esas diferencias se zanjan con votos, con acuerdos idealmente, sino con votos, pero no pasa de ahí. La importancia de como sociedad tener estos espacios que representan la democracia, donde cada persona vale un voto, digamos, donde las mayorías se respetan, donde los derechos humanos de las minorías también se respetan y nadie es perseguido por sus creencias políticas. Es algo que es extraordinariamente escaso tanto en el mundo como en la historia de la humanidad. Y entonces estos avances civilizatorios de los que habla siempre el presidente, yo creo que es una buena oportunidad para que como sociedad los valoremos y reafirmemos nuestro compromiso de mantenerlos. ¿Y ve un consenso en torno a eso? Porque las últimas declaraciones de la oposición en particular, incluso hemos escuchado a algunos diputados que han justificado el golpe de Estado en los últimos días. Bueno, yo espero que recapaciten respecto de aquello, y lo que nos toca a nosotros, más que desde la posición de Estado en la que estamos, es seguir empujando una conversación productiva, constructiva, donde hay ciertos límites que no corresponde traspasar, porque más allá de, y el presidente lo ha dicho muchas veces, más allá de que uno pueda, la historia necesita la completitud del contexto para entender en su cabalidad las cosas que ocurrieron y cómo ocurrieron. Los límites respecto de qué es democracia y qué no es democracia son claros, y la dictadura cívico-militar en Chile no fue una democracia, y no podemos cruzar esa barrera. El ministro de Energía, Diego Pardo, conversando en exclusiva para el Diario de Cooperativa. Ministro, lo dejamos cordialmente invitado para que la próxima conversación sea en los estudios de Radio Cooperativa. Muchas gracias por su tiempo. Encantado, soy un fiel auditor de Cooperativa, así que feliz de estar ahí. El balance, las reflexiones en la voz de uno de los protagonistas de lo que ha sido esta gira por Europa, el ministro de Energía, Diego Pardo, conversando desde Francia para el Diario de Cooperativa.